Cómo es de importante tener en la vida puntos de referencia, pero cómo es de importante tener en la muerte puntos de referencia. Y normalmente la experiencia de la muerte se caracteriza por todo lo contrario. Muchos de los puntos de referencia se evaporan y se caen. O porque hay proyectos que sencillamente se interrumpen y se truncan, o de manera especial porque hay relaciones muy significativas en la vida que precisamente con la muerte terminan. Difícil punto de referencia en la vida, en este momento de nuestra sociedad actual, donde hay tantas formas de ver la vida, donde hay tantas opiniones que se cruzan unas con otras y que se descalifican mutuamente, y donde cada quien sencillamente dice una palabra que sea la palabra verdadera. Una feria impresionante de opiniones que hace que no sea tan fácil tener puntos de referencia claros y estables, pero en la muerte tampoco. El texto que leímos hoy, los dos textos bíblicos que leímos con el Salmo corresponden a la liturgia de este día de hoy, del viernes de esta semana, 22ª del tiempo ordinario. No son textos escogidos del ritual de exequias, los textos que la liturgia nos regala hoy. Y qué marco tan hermoso el de la primera lectura del himno de la carta a los Colosenses, donde pone con una orientación clarísima que nuestro punto de referencia en la vida y en la muerte es Jesús, el primogénito de toda criatura, pero también el que es llamado el primogénito de entre los muertos. Ante la muerte se dicen muchas cosas, como también ante la muerte normalmente nos silenciamos, porque muchas de las cosas que se dicen frente a la muerte son parciales y muchas veces incluso son muy limitadas. Pero poder escuchar que hay un punto de referencia que no solamente preside esta creación maravillosa que existe, un punto de referencia que acompaña desde el comienzo, porque por él todo se hizo, y se ofrece como garantía de una ruta feliz en la vida, porque todo tiende hacia él, y que metido en el espesor de la historia humana, él mismo vivió la experiencia que hoy nos reúne, que se llama muerte. Ese es un punto de referencia único, y ante la muerte no busquemos otros puntos de referencia. Podrá haber otras luces que serán consoladoras, indudablemente que sí. Podrá haber otras palabras que quizá todos necesitamos escuchar, palabras de consuelo, palabras de solidaridad, pero una palabra definitiva sobre la muerte solamente la puede pronunciar el Dios de la vida que pasó por la muerte. De lo contrario, lo que uno diga son aproximaciones. Pero miren ustedes en el texto del Evangelio de hoy, en qué marco tan desconcertante, diría yo, se presenta esta figura del mismo Señor que pasó por la muerte, en la figura inesperada para uno del esposo. ¿Y por qué entonces tus discípulos no ayunan? Mientras el esposo esté con ellos no tienen que ayunar, pero un día les será quitado, y ese día fue la cruz. Como Hugo Andelfo hoy nos es quitado, se lo llevan, la muerte nos lo quita, como sucedió con el esposo Jesús. La muerte del esposo. Qué maravilla esa imagen y qué combinación de realidades las que presenta Jesús. Muerte en estado crudo, como toda muerte. Desde cuando Hugo Andelfo, desde hace tiempo, batallando con su salud,
en su operación renal y todo lo esperanzador e incierto que una intervención de esas tiene. Y en los últimos meses un deterioro impresionante de su salud, donde todos intentábamos tocar tímidamente la vida, cuando creo que sentíamos que parece que la muerte nos rodeaba mucho más, con esa fuerza tan impactante que tiene la muerte. Nos lo arrebata, como Jesús fue arrebatado, pero al ser arrebatado Jesús y al presentarse como el esposo, hace que la muerte sea vivida en un cuadro excepcionalmente único, el de la alianza de amor y la alianza de ofrenda. Si hay algo que pueda a nosotros fortalecernos y esclarecer en alguna forma la experiencia dura de la muerte, es que se pueda vivir como experiencia de amor. De lo contrario es imposible. De lo contrario o caeremos en la depresión psicológica, de lo contrario caeremos sencillamente en un sinsabor frente a la vida y uno buscará salidas para vivir el luto que pueden ser falsas y equivocadas y que pueden ser dañinas. Es el esposo el que acoge nuestra muerte al vivir él la propia muerte en la cruz. Hay alguien que ha sido capaz de acoger todas las muertes humanas. Los que estamos aquí presentes, las personas que siguen por las redes, ¿a cuántas personas hemos tenido que despedir? Y muchas en situaciones dolorosísimas por la pandemia, que se prolonga mucho y que se ha llevado muchos seres amados sin ni siquiera poderlos despedir ni ver. ¿Cuántos han pasado como pasó Hugo Andelfo? Por cuidados intensivos, por intubación y todo ese drama tan impresionante. Y poco a poco sintiendo que como que la vida se iba arrebatando lo que amábamos. Pero hay alguien, el esposo Jesús, que fue capaz de sembrar en la experiencia de la muerte una gracia de amor total. El esposo. Cristo es el esposo. El esposo que acoge la experiencia de la muerte de nuestros amados en la suya propia. Amor de esposo que pasa por la muerte, pero que se vuelve primicia de resurrección. De ahí entonces el texto tan hermoso de Colosenses, el primogénito de entre los muertos. Si tiene sentido, si hay algo que le da sentido a esta asamblea litúrgica que nos reúne hoy acá para despedir a Hugo Andelfo, es nuestra fe en el resucitado. De lo contrario no tendría ningún sentido y uno podría despedir a los seres amados con otro acto celebrativo totalmente diferente. Pero si hay uno que le da sentido es este, porque es aquel en el cual el esposo que pasa por la muerte mete e injerta la muerte de los seres humanos en una experiencia de amor hasta el extremo. Y es esa experiencia de amor hasta el extremo que hace posible que la muerte se vuelva tránsito de resurrección y tránsito de vida nueva. Cristo es presentado por la carta de hoy de Colosenses como no solamente el primogénito de la creación y de los muertos, sino como la cabeza de la iglesia. Qué hermosa la celebración que estamos viviendo juntos. Los que estamos acá no nos conocemos todos, pero sin embargo formamos parte de una gran familia. Esta familia de sangre, la de Hugo Andelfo, está acompañada por una gran familia de creyentes. Nos hacen no menos hermanos, comunidad de hermanos, Cristo cabeza de una familia. Y por la unión con el que es nuestra cabeza, todos recibimos el don de una vida nueva y todos vivimos la hermosísima experiencia de la multiplicidad de vocaciones en la misma comunidad. Hugo Andelfo recibió un día el don de la fe. Formó parte de ese momento de la gran comunidad creyente
Y un día también en el seno de esta comunidad creyente recibió el don de una vocación propia al presbiterado. Y todo ello por su referencia a Jesús. Nuevamente, uno en su vida necesita referencia y uno ante la muerte necesita puntos de referencia claros, contundentes, fuertes. El primogénito, pero también la cabeza. Quiso Hugo Andelfo, por su consagración presbiteral, hacer presente en el mundo uno de los rasgos más hermosos que puede uno encontrar en Jesús, el esposo. Y es otro rasgo tierno, Jesús el pastor. Tiene sentido hoy que agradezcamos la vida de Hugo Andelfo por todo el servicio presbiteral como pastor que sembró, con una sola intención, procurando visibilizar en el mundo el amor pastoral de Jesús, el que es nuestra cabeza. Y para que todos nosotros, los que estamos aquí presentes, pero todas las personas que él conoció a lo largo de su vida sacerdotal, pudieran sentirse que no caminaban en el mundo desorientados, sino que formábamos parte de una gran familia, de una gran grey y rebaño que tenía una cabeza que dio la vida, como el buen pastor que no solamente da vida, sino da su vida para que tengamos vida. Qué hermosa imagen para agradecer también la vida de Hugo Andelfo, la imagen del que quiso ser como pastor, imagen del pastor bueno, Jesús, que es el único que conduce a fuentes de vida, es el único. Y es el único que entregó su propia vida por nosotros. De nuevo, la imagen de la vida, de la muerte entendida como ofrenda, es decir, como experiencia de amor. El que es esposo, pero el que es también pastor. El texto de Colosenses nos regala otra afirmación hermosa. Cristo, por Él, Dios Padre reconcilió todo consigo mismo. Por Cristo, Dios nuestro Padre regaló la paz que se obtuvo por la sangre derramada en la cruz. Hugo Andelfo es un hombre reconciliado. Miren ustedes, una muy buena parte de la vida de muchos seres humanos se les va en peleas, una muy buena parte. Una muy buena parte de las energías los seres humanos las gastamos en rivalidades y en conflictos. Unos silenciosos, otros declarados. Unos silenciosos porque son esos resentimientos envidiosos y celosos que envenenan el corazón de los seres humanos y que nos hacen mirar a los demás con indiferencia o con rivalidad. Lo terrible de esto es que muchas veces incluso hay familias que después de la muerte del ser amado siguen peleando y siguen enfrentándose. ¡Qué horror! Que la vida de muchas personas transcurra en el conflicto, de múltiples formas, a nivel doméstico de la casa, a nivel de los vecindarios, a nivel comunitario y social, a nivel de este gran conflicto en el cual el país vive hace décadas, a nivel de esta situación belicosa en la cual vive el mundo de hoy. ¡Qué duro es eso! Que haya personas que gasten la vida en el conflicto en todas las formas posibles. Y aquí uno, el esposo, que entrega su vida en la cruz, el primogénito de entre los muertos, la cabeza que nos dio su propia vida, fue el que sembró en este mundo tan conflictivo reconciliación. Tenemos que dar un paso todos hacia una vida mucho más reconciliada y hacia una vida definitivamente mucho más en construcción de paz. Es que sencillamente ustedes y yo podríamos decirnos, ¿será posible que un ser humano aguante tanto? Una vida gastada en rivalidades, en envidias, en resentimientos, en celos, en deseos de escalar apabullando a otros, en disfrute por ver que a otros les va mal.
Es posible que eso llene la vida de algún sabor y sin embargo es el día a día de muchos seres humanos. En su ministerio presbiteral como pastor, también él, como todos nosotros, queremos ser instrumentos de reconciliación e instrumentos de paz. Qué hermoso marco para despedir hoy a Hugo Andelfo. Otro más, otro elemento, como aquel que quiso ser también en su vida como pastor, instrumento y signo de reconciliación. Mi querida comunidad aquí presente, quienes siguen por las redes, yo tengo esta persuasión. Ojalá cuando uno celebre el funeral de un ser amado, ojalá cuando uno comienza a vivir esta experiencia del luto, interiorizándola, uno termine siendo mejor persona. Y que la partida de los que amamos sencillamente nos invite muy seguramente a replantear cosas, pero que ojalá uno pueda seguir viviendo los años que le corresponda con una actitud distinta. Esta actitud de ser sembradores de reconciliación, creo yo que es de lo más fecundo que uno puede vivir celebrando la muerte de un ser amado. Y finalmente otra imagen magnífica me parece a mí que nos presenta el texto bíblico del Evangelio. El esposo. Y el esposo que es capaz, como solamente lo hace él, de hacer que se derrame sobre la muerte, en todo el drama que la muerte tiene, un torrente de amor sin límites, por lo cual queda radicalmente transformada. Ese esposo es aquel que utiliza la hermosísima imagen del vino nuevo que tiene que ser depositado en odres nuevos, en recipientes nuevos. Ustedes que estuvieron de cerca, las personas que quizá vieron a Hugo en su deterioro físico, quienes de alguna manera, no sé si fue posible que allá en los cuidados intensivos se acercan y ver un desgaste corporal impresionante y prácticamente irreversible. Ustedes y yo, que no estamos en una unidad de cuidados intensivos, pero que sencillamente constatamos en nuestra propia vida el paso inevitable de los años o el paso desgastador de las enfermedades. Y sin embargo, seremos capaces de recibir el vino nuevo de la gracia del Señor y de su misericordia. Seremos capaces siempre de recibir el vino nuevo de aquel que es capaz de sembrar el mundo de reconciliación y paz. ¿Cómo se envejece fácilmente el cuerpo? Sí, pero ¿cómo se envejecen fácilmente los corazones? ¿Cómo se envejecen fácilmente las conciencias? ¿Cómo se envejecen fácilmente las mentalidades? ¿Cómo se envejecen fácilmente las maneras de decidir? Es impresionante eso. Y sin embargo, el vino nuevo del amor de Jesús puesto en estos recipientes que somos ustedes y yo, que podremos ser recipientes envejecidos si permitimos sencillamente una vida que no sea tocada por la novedad de vida que trae Jesús. A vino nuevo, odres nuevos. Por supuesto, si digo yo que ojalá cuando uno sepulte a un ser amado, eso sea una invitación a vivir mejor, ¿cómo no? Esta imagen tan hermosa del vino y del odre, del recipiente, es toda una interpelación para que en nosotros se manifieste la novedad de la vida de Jesús. No obstante, el envejecimiento de nuestra vida, por nuestro egoísmo, por nuestra falta de confianza, por nuestra autosuficiencia. ¿Cómo se envejece la vida de una persona cuando se envejece su corazón? Cuando se envejece su mentalidad, cuando sencillamente creemos que ya todo está hecho en la vida y que ante el Señor ya todo está dicho, lo cual es falso. El esposo, el primogénito, la cabeza, el pastor, el que trae al mundo reconciliación, es también el que hace posible que la vida sea absolutamente nueva con la novedad de Pascua. Usted y yo siempre nos impresionamos de eso.
Yo personalmente no tuve la dicha de conocer personalmente a Hugo Andelfo. Desde cuando yo llegué el año pasado a la diócesis, él ya estaba acá. Estuvo gentilmente el día de mi posesión como obispo en San Gil, pero no tuve oportunidad de saludarlo para identificarlo directamente quién era él, pero ya venía en todo ese deterioro de su salud. Y desde allí hasta hoy, un deterioro corporal fuerte, duro, prácticamente irreversible. Y sin embargo, hoy ustedes y yo nos impactamos siempre que la vida de un ser humano que un día fue robusta, que un día fue una vida absolutamente expansiva, sencillamente termine con un féretro que acoge sus despojos mortales. Y sin embargo, aquí hay novedad de vida. Y sin embargo, este cuerpo deteriorado y este cuerpo exhausto de Hugo, ya sin vida, se convierte en el de nuevo que por la Pascua de Jesús gozará de la vida nueva de resurrección. Y eso lo hace posible solamente el esposo, que metió en la experiencia dura de la muerte un amor que no tiene fronteras y que no tiene límites. En la vida humana necesitaremos puntos de referencia, pero también fuentes de renovación. Una persona puede renovar su vida pegándose a las redes sociales, a ver qué más cosas raras la gente inventa. Cosas raras que a veces son interesantes y que a veces son estrambóticas y excéntricas. Pero sí hay una fuente inagotable de novedad que incluso tiene el poder de producir vida nueva en la experiencia última de la muerte, es el esposo, Jesús, aquel de quien Hugo fue discípulo, aquel que como pastor Hugo quiso ser también su instrumento como pastor en la iglesia nuestra, aquel quien Hugo quiso ser también instrumento de reconciliación. Y esta novedad absoluta solamente la puede producir el Señor, a quien hoy le entregamos la vida de Hugo Andelfo, todo absolutamente lo que él hizo. Mis queridos hermanos, qué marco tan hermoso nos ofrece la palabra de Dios de hoy para agradecer la vida de Hugo Andelfo, para pedirle que lo reconcilie si en algo él necesitaba ser reconciliado con el Señor y con cualquiera de nosotros o cualquier persona, para pedirle que haga que aquí se sienta el vino nuevo de la Pascua, en este odre envejecido y en este odre absolutamente aniquilado y consumido por la enfermedad, que sin embargo se vuelve vida nueva de resurrección. Y que esa sea la manera como ustedes y yo, y con cariño y con gratitud, despidamos a este hermano nuestro, entregándolo no a la tumba, sino entregándoselo en las manos del Padre. Gracias a Cristo Señor, primogénito de entre los muertos, por quien también Hugo Andelfo participará de la vida nueva de la resurrección. Qué bonito poderlo despedir en este templo parroquial consagrado a Nuestra Señora de Fátima. Qué hermoso poderlo entregar en las manos de una madre que se hace presente especialmente en los corazones más sencillos y humildes, que saben de dolores, pero que saben de esperanzas, que saben de alegrías que se han madurado muchas veces en el dolor y que no tienen ninguna cosa de fingido, ninguna cosa de artificial. Qué hermoso poder entregar hoy a Hugo en las manos de nuestro Padre, también entregándoselo en las manos de nuestra Madre María, que nos acompaña como la Virgen de la Esperanza, odre nuevo, bellísimo, ella misma, testigo de la Pascua de Jesús, de esa vida nueva de la cual ella misma participó en el misterio de su asunción. Quiero invitarlos, por favor, querida comunidad, tomémonos un momento en silencio, cada quien en su sitio, para orar personalmente.
Que este marco tan hermoso del Evangelio y del texto de Pablo ilumine esta despedida agradecida, dolorosa sí, pero agradecida, que hacemos de Hugo Andelfo, y que este marco también nos ofrezca a nosotros puntos de referencia hermosos para que continuemos todos el tránsito en la vida, hasta cuando cada quien también le entregue un día su propia vida al primogénito, al esposo, que en su amor total hasta la muerte volvió la experiencia de muerte en experiencia pascual. Les invito, oremos un instante en silencio.